Bueno, pues tras la pausa express, ¿vale? Del café, vamos a continuar. Simplemente una cosilla de orden, aunque os la recordará después el moderador de la segunda mesa. Nos acaban de pedir en la cafetería que, si podemos, estemos a las 2:15, ¿vale? Es decir, que tenemos que intentar ser expeditivos en las preguntas y no alargarnos mucho. Porque somos muchos para comer y de 2:15 a 4, pues para ellos poderlo gestionar lo necesitan. Bien, la segunda mesa ya de contenidos académicos del Congreso es sobre el alcance de esta propuesta de regulación europea que está a punto de ser aprobada, ¿vale? Teníamos previsto, como habréis visto en el programa, cuatro intervenciones, dos de las cuales iban a ser en vídeo, pero una de ellas, la de José Antonio Castillo Parrilla, de Granada, el vídeo de momento no lo tenemos en condiciones porque se oye un poco mal, lo intentaremos poner esta tarde, entonces no lo vamos a poner ahora, ¿vale? Contamos con, por un lado, a mi izquierda, Alfonso Ortega Jiménez, que yo creo que lo conocéis también muchos de vosotros, y es profesor de Derecho Internacional Privado en la Universidad Miguel Hernández, y a mi derecha con Lorenzo, que lo conocéis todos, es el coorganizador y alma fundacional del Congreso, catedrático de Derecho Constitucional aquí, activo en cientos de iniciativas desde hace muchos años relacionados con la digitalización y sus consecuencias jurídicas. Les doy paso sin más y después veremos el vídeo de Ángel Gómez de Ágreda, porque él no ha podido venir y nos ha enviado un vídeo. ¿Comienzas tú, Alfonso? Todo tuyo. Pues muy bien, pues buenos días a todos y a todas. Unas primeras palabras, por supuesto, de agradecimiento a los organizadores de este Congreso Internacional, a la dirección del Congreso, a Lorenzo, a Andrés y a Jorge, y a Pere también por la parte de la segunda parte que tiene el Congreso, que es el tratado sobre el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. Yo estoy encantado de estar de nuevo aquí en la Universidad de Valencia. Siempre he venido para cosas de internacional privado, por tanto venir a una cuestión más de derecho público pues me llena también de felicidad. Bueno, a mí me han pedido, en su momento me pidieron que hablase, que me encargara de las cuestiones relativas al ámbito de aplicación territorial, ¿no?, del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, ¿no? Tres ideas de base sobre las que quiero de alguna manera construir el discurso, construir mi intervención, ¿no? La primera es que yo creo que somos todos... ¿Está así? Sí, somos todos conscientes de que... Un poquito. Sí, me lo voy a acercar, gracias. Somos todos conscientes de que el reglamento de inteligencia artificial, pues de alguna manera es uno de los elementos más representativos de ese nuevo modelo regulatorio europeo, ¿no?, desplegado por la Unión Europea para legislar actividades en el entorno digital. Ya lo dijo la presidenta de la Comisión Europea en julio de 2019, cuando decía que en esa comunicación de configurar el futuro digital de Europa, que el objetivo general consistía en conseguir que la transición digital pudiera redundar en beneficio de todos, dando prioridad sobre todo a las personas y abriendo nuevas oportunidades a las empresas. Sigue la estela del Reglamento General de Protección de Datos del 2016, ¿no? Y una segunda idea, y es que al igual que se ha defendido con lo que ocurrió con el Reglamento General de Protección de Datos, este futuro reglamento europeo en materia de inteligencia artificial va a producir lo que se conoce como un efecto Bruselas, es decir, va a conllevar una armonización de derecho y de hecho de los estándares jurídicos aplicables en materia de inteligencia artificial en terceros estados. Luego profundizaré sobre esa idea del efecto Bruselas, ¿no? Una de las disposiciones más importantes al respecto es el artículo 2.1 del propio texto, ¿no? En el 2.1 se determina su ámbito de aplicación territorial y trata de cumplir una función ese artículo según la perspectiva desde la que se analice. ¿Por qué?
porque el artículo 2.1 podemos, de alguna manera, es una norma de derecho internacional privado clásica, es una norma de conflicto, ¿no? Que te indica en qué situaciones concretas está conectado el reglamento con la Unión Europea y por tanto es aplicable el propio reglamento, pero si ahondamos en el texto, en el 2.1, en sus 3 apartados, letras A, B y C, y hacemos un análisis poco más sosegado, podemos identificar hasta 3 funciones que la disposición pretende desplegar. Por un lado, se analiza desde el punto de vista de los operadores económicos, se analiza también el reglamento desde las autoridades competentes y se analiza también desde los tribunales de justicia, ¿no? Me voy a detener en esa idea, ¿no? El artículo 2.1 visto por los operadores económicos, ¿no? Cuando hablamos de operadores económicos nos referimos a proveedores, a usuarios, a representantes autorizados, importadores, distribuidores de sistemas de inteligencia artificial, el reglamento denomina de una forma global operadores, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿se aplica el reglamento a todos esos operadores? Bueno, yo creo que podemos diferenciar. Por un lado, esa futura normativa está clara que no se aplica a los clientes de servicios de inteligencia artificial, pero por otro lado sí que está claro que se va a aplicar a proveedores y usuarios que lleven a cabo actividades que presenten una vinculación estrecha con la Unión Europea. Y subrayo lo de vinculación estrecha con la Unión Europea. Desde el punto de vista de las autoridades nacionales competentes, el reglamento no establece un derecho para las personas físicas o jurídicas de presentar una reclamación ante las autoridades nacionales de supervisión por el incumplimiento de alguna de las disposiciones del reglamento por parte de sus operadores, ¿no? Piensen que en el Reglamento General de Protección de Datos sí que se establece ese derecho como tal. En el debate, el Parlamento Europeo introdujo un 68A, un artículo 68A, que podría ser la puerta para poder introducir en el texto un derecho a presentar una reclamación, ¿no? Derecho a presentar una reclamación por el incumplimiento de alguna de las obligaciones que puedan recogerse dentro del propio texto del reglamento, ¿no? Y desde el punto de vista de los tribunales de justicia, en ocasiones puede ocurrir, ¿no?, que la aplicación de este futuro reglamento se plantee en el marco de una acción civil. Ya sé que hablamos aquí y estamos en el campo del derecho público, pero me voy al derecho privado, que es a lo que yo me dedico fundamentalmente, ¿no? Y en el marco del derecho privado se puede plantear una acción civil presentada ante un órgano judicial. Pues piensen, por ejemplo, como consecuencia de una exigencia de responsabilidad civil extracontractual derivada del funcionamiento defectuoso de un sistema de inteligencia artificial. O incluso piensen que también se puede dar o se puede exigir responsabilidad contractual ante el incumplimiento de un contrato celebrado entre un operador en términos del reglamento y un usuario, un cliente, ¿no? O incluso se puede dar una disputa entre cualquiera de estos y un particular que es parte de ese contrato de prestación de servicios. Evidentemente, si existe un elemento de internacionalidad en el caso, tendremos que acudir a las normas de determinación de la competencia judicial internacional que ya conocemos en el ámbito de la Unión Europea, al reglamento Bruselas 1 bis, y en el ámbito de la determinación de la ley aplicable a Roma 1 si hablamos de obligaciones contractuales o a Roma 2 si estamos en el ámbito de la responsabilidad civil extracontractual. Por tanto, Bruselas 1 bis, Roma 1, Roma 2 van a convivir con ese futuro reglamento de inteligencia artificial, igual que lo hicieron, igual que lo hacen con el Reglamento General de Protección de Datos, ¿no? Bien, cuando hablamos de la aplicación extraterritorial del propio reglamento, me gustaría, por un lado, poner encima de la mesa un par de argumentos a favor de ese carácter extraterritorial que pueda tener el reglamento y a partir de ahí poder analizar los 3 supuestos que el artículo 2.1 pone encima de la mesa y hacer alguna crítica si se me permite, ¿no?
Argumentos a favor, sin ninguna duda, un carácter extraterritorial de una norma como es la de un reglamento europeo, lo que va a garantizar es la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos en el mercado de la Unión Europea, ¿no? Pero a su vez también va a garantizar que los operadores, que los usuarios de sistemas de inteligencia artificial pues puedan competir en igualdad en el mercado único digital. Hay 3 supuestos de aplicación extraterritorial. El primero de ellos es el que viene contemplado en el artículo 2.1 letra A, que es el referido, que podríamos llamar proveedores, ¿no? Proveedores de la Unión Europea. Se dice que este artículo 2.1a dice algo así como que el reglamento resulta aplicable a los proveedores que introduzcan en el mercado o pongan en servicio sistemas de inteligencia artificial en la Unión, con independencia de si dichos proveedores están establecidos en la Unión o en un tercer país. Este criterio lo que garantiza es que el reglamento va a resultar aplicable en situaciones que presenten esa estrecha vinculación con la Unión Europea. Por eso el 2.1 es una norma de conflicto y lo que busca es la vinculación concreta para poder ser de aplicación, ¿no? Criticable es la letra B del 2.1 cuando dice que el reglamento es aplicable a los usuarios de sistemas de inteligencia artificial que se encuentren en la Unión Europea. Y subrayo lo de que se encuentren. Claro, este segundo criterio es criticable en primer lugar porque lo que hace es otorgar al reglamento un ámbito de aplicación, a mi modo de ver, extremadamente amplio, ¿no? Claro, estamos hablando de que su aplicación va a ser a usuarios que estén establecidos, caso de una persona jurídica, o que residan habitualmente, caso de una persona física, en territorio europeo, pero esa proximidad a la Unión Europea viene determinada por la idea de que se encuentren en la Unión. Claro, no es una proximidad de alguna manera cerrada en una idea clásica, ¿no? En derecho internacional privado jugamos siempre con criterios fácticos mucho más claros, residencia habitual, domicilio, ¿no? En el caso de materias personales, la nacionalidad del sujeto, ¿no? Aquí estamos hablando de que se encuentren. No puede encontrarse, a lo mejor de forma espontánea, ¿no? Piensen, por ejemplo, en un profesional con residencia habitual en un tercer estado que ocasionalmente se encuentra en Europa de vacaciones o por viaje de trabajo, ¿no? El caso de Juan, por ejemplo, ¿no? Y utiliza un sistema de inteligencia artificial en el marco de una actividad que va a desplegar efectos exclusivamente en terceros estados. Pues también quedaría dentro del ámbito de aplicación territorial del propio reglamento, ¿no? Además, lo que construye, lo que transmite este 2.1b es una diferencia de trato, genera una diferencia de trato entre esos proveedores que están establecidos en la Unión Europea, que comercializan sus sistemas exclusivamente en terceros estados, con aquellos usuarios establecidos en la Unión que prestan sus servicios en terceros estados. Es una diferencia de trato, desde mi punto de vista, injustificada. ¿Cuál sería la solución? 2.1b. Yo creo que habría que apostar por un criterio fáctico mucho más claro. El que se encuentren, yo lo sustituiría por que tengan residencia habitual o que tengan establecimiento en territorio europeo, ¿no? Y el último de los supuestos es el previsto en la letra C del 2.1, cuando dice el reglamento que resulta aplicable a los proveedores y usuarios de sistemas de inteligencia artificial que se encuentren en un tercer país cuando la información de salida generada por el sistema se utilice en la Unión. Desde mi punto de vista se trata también de un criterio que puede conllevar pues, una aplicación extraterritorial, yo creo que injustificada, porque resulta aplicable a situaciones difícilmente previsibles por parte de operadores de sistemas de inteligencia artificial que están establecidos en esos terceros estados. Todo esto queda bajo el paraguas de eso que se ha denominado el efecto Bruselas, ¿no? El efecto Bruselas del reglamento. Claro, cuando hablamos del efecto Bruselas, estamos hablando de esa expansión, ¿no?, de los estándares regulatorios de la Unión Europea a nivel global.
Es cierto que la legislación de la Unión Europea en determinadas materias, protección de datos, medio ambiente, protección de la salud, ha sido incluso modelo para más de 100 jurisdicciones en el mundo, ¿no? La mesa anterior se hablaban de varios países que han utilizado de una forma no errónea, como el mal estudiante, ¿no? Ha copiado y pegado, pero mal, ¿no? El caso de Brasil se comentaba en la mesa anterior, lo han utilizado como un ejemplo, ¿no? Bien, ¿se dan las condiciones para que se dé el efecto Bruselas? Sin ninguna duda, se dan, porque cuando nos planteamos si una norma puede provocar ese efecto, lo primero que decimos, bueno, ¿el mercado que impone los estándares regulatorios tiene un gran tamaño? Sí, está claro, la Unión Europea lo tiene. ¿Existen instituciones con competencia regulatoria del mercado y autoridades supervisoras y sancionadoras? También. ¿La expansión de los estándares regulatorios se realiza de una forma preventiva y de una forma estricta? También, porque buscamos evitar el riesgo que una actividad pueda entrañar antes de que se pueda producir el daño. ¿El objeto regulado no se puede desplazar a una jurisdicción diferente? También. Y resulta aplicable a actividades de las empresas que son indivisibles. Que las condiciones para que se dé el efecto Bruselas estén presentes y que pueda ser ventajoso porque, bueno, el hecho de que el reglamento sea un modelo de ejemplo, por un lado, lo que nos permite o lo que permitiría es que la Unión Europea se convierta de nuevo en un gran actor en el escenario internacional, capaz de imponer los valores democráticos europeos como estándares regulatorios a nivel global. También protege a los ciudadanos europeos, sin ninguna duda, porque se garantizan que sus derechos en sus actividades en terceros estados van a recibir una protección similar a la que tienen en la normativa europea. Eso no significa que esas ventajas o esos beneficios sean absolutos. Yo creo que hay que relativizarlos, ¿no? Hay que relativizarlos. Desde mi punto de vista, ese efecto Bruselas, por un lado, lo que provoca esa expansión regulatoria, hay que ponerla de alguna manera en consonancia y, en primer lugar, no olvidarnos que hay que buscar un equilibrio entre lo que es garantizar la seguridad de los productos y los derechos fundamentales y, por otro lado, garantizar la seguridad jurídica para facilitar la inversión e innovación en inteligencia artificial. El equilibrio. Una segunda idea. Ese efecto Bruselas puede provocar un efecto contraproducente. Y es que las empresas europeas tengan que inscribir sus sistemas de inteligencia artificial en las bases de datos habilitadas y que tengan que nombrar representantes autorizados en cada uno de esos terceros estados en los que se vayan a comercializar o se vayan a poner en servicio sus sistemas de inteligencia artificial. Y luego, por otro lado, desde mi punto de vista, provoca también una extensión, yo la he llamado involuntaria, de los valores europeos. Porque si la Unión Europea lo que busca es regular el mercado interior, con el reglamento europeo de inteligencia artificial y su efecto Bruselas, lo que regulamos es el mercado exterior, no el mercado interior, ¿no? Llego al final de mi intervención con algunos pensamientos en voz alta a modo de reflexiones, ¿no? Y luego en el debate podemos hablar si hay tiempo, ¿no? Sin ninguna duda, el reglamento, en primer lugar, se configura como un nuevo estándar global regulatorio en materia de inteligencia artificial y lo hace gracias al ámbito de aplicación territorial extremadamente amplio que le da el 2.1, sin ninguna duda. En segundo lugar, esa aplicación extraterritorial del reglamento no siempre está justificada por los criterios de conexión con los que la Unión Europea ha construido el ámbito de aplicación. Desde mi punto de vista, entre comillas, son escasos en muchas ocasiones, ¿no? Y en tercer y último lugar, yo creo que quizás, y un poco en la línea de lo que se ha comentado en la mesa anterior, ¿no? Quizás la Unión Europea tendría que haber apostado más por la vía convencional, bilateral o multilateral, para extender estándares regulatorios europeos más allá de nuestras fronteras. Yo creo que tendríamos un poco que apelar a la tradición europea, y la tradición europea en materia de política exterior, y es la búsqueda de consensos a través de negociaciones bilaterales o multilaterales. Creo que hubiera sido mucho más óptimo para garantizar el cumplimiento del reglamento por parte de proveedores y usuarios establecidos en terceros estados. Nada más. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Si os parece, haremos una ronda de preguntas al final de todas las intervenciones, así que doy paso, sin más, a Lorenzo Cotino, que nos hablará de inteligencia artificial y de alto riesgo en la regulación propuesta. Muchas gracias, Andrés. Y bueno, el tema que abordo, ¿se oye? Así es, ¿no? Bueno, si se oye mal me lo decís, que ya no llega más esto, ni yo. Bueno, el tema que me corresponde abordar pues son premisas de aplicación también de este futuro reglamento, como son esencialmente dos conceptos, el de inteligencia artificial y el de inteligencia artificial de alto riesgo. Y bien, el punto de partida también que quiero señalar es pues que es obvia la importancia que puede tener la materia, porque si no hablamos de inteligencia artificial, pues no se aplicará el reglamento, y lo mismo sucede en el 90% del reglamento, que va dirigido esencialmente al alto riesgo. Entonces, han destacado estudios del JRC para la Comisión Europea, agrupaban hasta 55 definiciones de inteligencia artificial. Tenemos tensiones diversas, sabemos que si le ponemos smart a algo se vende mucho mejor, se invierte mucho más, pero en cambio esa voluntad de ser inteligencia artificial no se va a tener, ni mucho menos, obviamente, para que se le aplique toda esta carga, esta batería de normas que habrá que cumplir, con lo cual son tensiones diferentes. Abro un pequeño paréntesis, porque no me correspondería, pero sí que una llamada de atención sobre un tema del ámbito de aplicación. No aparecía en la primera versión de la Comisión, pero aparece la exclusión de aplicación para el ámbito de investigación. Y este va a ser un tema que habrá que ver cómo queda al final. El Parlamento Europeo, en su versión, ha dicho que hay una exclusión, pero al menos dice, ojo, estableceremos criterios para saber qué es y que no se abuse de qué es investigación para eludir el cumplimiento del futuro reglamento. Y también, por ejemplo, las pruebas en entornos reales no aplicará esta extensión de la investigación. Cierro ese paréntesis y me centro en lo que es inteligencia artificial. Aquí tenemos un concepto que sería el del Consejo y muy parecido al del Parlamento en las últimas versiones del reglamento. Sistema diseñado para funcionar con un cierto nivel de autonomía. Luego iré desglosando algunos elementos básicos, basándose en datos e insumos que se pueden proporcionar o bien por personas o por máquinas, y que ese sistema infiere cómo lograr un conjunto determinado de objetivos que el ser humano le define, basándose en enfoques. Aquí luego detallaré las tecnologías, pero enfoques basados en aprendizaje, en lógica y conocimiento, y luego el resultado del sistema de inteligencia artificial produce, y esto es más nuevo por los sistemas generativos, es decir, será sistema de inteligencia artificial que utilice estas tecnologías y que genera o contenidos, predicciones, recomendaciones o decisiones que influyen en entornos. Ahora subrayaré, esta es, digamos, la última definición que se está manejando, y hay que señalar que, bueno, tenemos todos unos precedentes sobre las definiciones, desde sobre todo el año 2018 ya la Comisión de la Unión Europea establece alguna, se basan en las de la OCDE, esto es importante, el punto de partida es un poco para lograr el consenso en las definiciones de la OCDE, pero ha pasado un fenómeno curioso. La OCDE acaba de modificar su definición hace un mes, para acomodarse a la última definición del reglamento de inteligencia artificial. Esto está bien, hay un diálogo entre definiciones, y esto hablamos del propio mes de noviembre. El grupo de altos expertos de la Unión Europea estableció también un documento con una definición en 2018 y tenemos pues, las distintas versiones del reglamento. Y hablaremos también pues, de Estados Unidos y otros agentes que están interactuando para la definición de inteligencia artificial. La OCDE ha hecho una definición que la podemos leer ahora, relativamente sencilla, que hace algunos aportes. Sistema basado en una máquina que para objetivos explícitos o implícitos infiere, a partir de las entradas que recibe, generar resultados, predicciones, contenidos, recomendaciones, decisiones para influir en entornos físicos o virtuales. Bien, y siempre con un nivel de autonomía. Entonces, han añadido pues, que el usuario, como nos pasa con ChatGPT, el usuario puede establecer indicaciones, las consecuencias pueden ser imprevistas, se generan contenidos y pues, que se recibe información del entorno y los resultados pueden ser para generar resultados. Como señalaba, el Joint Research de la Comisión Europea ha establecido no pocas definiciones, el grupo de altos expertos.
y esto es interesante, hay una taxonomía común entre Estados Unidos y Europa, un grupo para elaborar conceptos comunes. En el último documento, en su última versión, hay más de 20 conceptos consensuados, pero el de inteligencia artificial aún no. Pero la voluntad es que haya unos conceptos compartidos de Estados Unidos y la Unión Europea. En la orden ejecutiva de Biden del 30 de octubre, pues se acude a un concepto normativo que ya lo tienen insertado en algunas normas. No voy a entrar en detalles, ya se aprecian muchos paralelismos con el concepto que hemos visto. Algunos elementos básicos a subrayar. Esencialmente, las técnicas empleadas. La primera versión de la Comisión Europea remitía al concepto a un anexo que hablaba de qué tipos de tecnologías usaría un sistema de inteligencia artificial. Ahora todo esto se ha reagrupado en el concepto que está en el artículo 3, pero básicamente se habla de aprendizaje automático, es decir, que ese sistema sea capaz de aprender a partir de datos sin ser programados explícitamente paso a paso. El aprendizaje, como sabemos, puede ser supervisado, con etiquetado humano, no supervisado, sin etiquetado humano o por refuerzo, por aprendizaje mediante ensayo y error. Los métodos para el aprendizaje automático pueden ser variados, como el aprendizaje profundo, el basado en redes neuronales, y dentro de las técnicas de lo que se llama aprendizaje, esto se explica también en los considerandos, incluyen las técnicas de razonamiento, sistemas IA que pueden razonar, que son más interpretables que los de otras formas de aprendizaje, la modelación predictiva, o los que incluyen también técnicas estadísticas, incluida la estimación bayesiana y métodos de búsqueda y optimización. Aquí sí que va a ser importante hilar fino, porque ya se señalaba antes por Juan Gustavo como una visión, creo que era la de Colombia, o la de, no sé si era la de Colombia o no, la que incluía el lenguaje simbólico, etcétera, pues podía tener efectos de considerar inteligencia artificial, lo que prácticamente pues es muy difícil que lo fuera. Los resultados, ya hemos visto qué tipos de resultados. Yo subrayaría siempre, intento subrayar que algún nivel de autonomía ha de haber siempre para operar sin intervención humana. Y luego un elemento básico es que los humanos definen los objetivos, pero no la forma de alcanzarlos. De hecho, el Joint Research de la Comisión Europea pues establece ejemplos de lo que no sería un sistema de inteligencia artificial, básicamente en la medida que esté predeterminado por el ser humano a la hora de dar los datos, fijar los criterios y establecer las condiciones para los resultados. Si no hay un grado de autonomía del sistema de inteligencia artificial para la forma de lograr los resultados, entonces no sería inteligencia artificial. Estos son algunos elementos a tener en cuenta. Bien, esta es la premisa. Inteligencia artificial, porque si no, no estará sometida al reglamento de inteligencia artificial. Pero el concepto sobre el cual el resto de la intervención me voy a centrar es casi el nuclear. ¿Por qué? Porque obviamente la premisa es que sea inteligencia artificial. De hecho, los sistemas de alto riesgo que ocupan, he dicho el 90, 95, pues buena parte de todo el reglamento, son las obligaciones que han de cumplir los sistemas de alto riesgo de inteligencia artificial. Con lo cual tienen que ser de inteligencia artificial y, como ahora veremos, esencialmente han de servir a unos propósitos, a unas finalidades. Entonces, si es inteligencia artificial para esas finalidades y algún requisito importante más, serán de alto riesgo y aplicará realmente ya en bloque el reglamento. La premisa general de qué es alto riesgo. Pues alto riesgo, pues básicamente que pueda tener consecuencias perjudiciales para la salud, seguridad, derechos fundamentales, valores democráticos, Estado de Derecho. Algunos documentos diferentes de la Unión Europea se lo sacan un poco de la manga, no hay mucho apoyo, pero dicen que solo un 10% de los sistemas de inteligencia artificial, que muchos no son de inteligencia artificial, pero de los que sean inteligencia artificial, un 90% no serían de alto riesgo. Para el sector público dicen que solo una tercera parte de los sistemas de inteligencia artificial que lo sean serían de alto riesgo. Insisto, se afirma, aunque no hay demasiado estudio y justificación, pero sí que nos permite hacernos una idea de que el alcance del reglamento tendrá sus límites para la inteligencia artificial, porque acertadamente, a mi juicio, el enfoque de la Comisión Europea y de la Unión Europea es solo regular aquello que sea realmente peligroso e impactante y que genere peligros y riesgos para las personas y otros valores de la Unión. Bien, tenemos dos vías fundamentales. La primera vía, anexo 2, inteligencia artificial incorporada, y ahora entro en detalle, pues en toda una serie de productos que la Unión Europea ya considera que tiene algún tipo de peligro. Los tienen ustedes en pantalla. Y entonces, si se incorpora este tipo de productos, inteligencia artificial,
productos que ya tienen algún peligro, en principio serán de alto riesgo. Pero ojo, y este es un tema que no es especialmente sencillo, solo en el caso de que estos productos que requieren una evaluación de conformidad para poder circular en el mercado de la Unión Europea, una evaluación de conformidad, no sea una autoevaluación de conformidad, sino que sea establecida por un tercero, como puede ser un organismo notificado. Y entonces esto solo se da en pocos casos. Es decir, no solo hace falta que sea un sistema de un producto de estos peligrosos en el que se incorpore inteligencia artificial, sino que además solo en aquellos casos en los que ha de ser un tercero el que evalúe que se cumplen las normas técnicas que se requieren en la Unión Europea. Y esto es un filtro importante. No puedo entrar en mucho más detalle, pero es importante y habrá que ver cómo queda. Y además, inteligencia artificial que se integre en esos productos. Y la integración tampoco es un tema bastante fácil. Puede ser como software, un software independiente, que se integre en un producto físico, como podría ser un robot, o en otros muchos, en un vehículo, en un sistema de transporte, que no forme parte del producto, es otra posibilidad, que sea un componente de un sistema mayor, y luego es especialmente conflictivo que la inteligencia artificial sea un componente de seguridad. Este concepto ya se utiliza en otros reglamentos, y que sepan, el reglamento de máquinas, que no es un tema que está especialmente claro. Es decir, la inteligencia artificial se incorporará al producto, su funcionamiento o como componente de seguridad. Y insisto que habrá que ver finalmente cómo queda. Tenemos anexo 3, la otra parte importante, que es la que normalmente pues, más nos ha impactado a los que conocíamos algunos sectores de la inteligencia artificial, porque el tema de evaluación de conformidad, no todo el mundo pues, ciertamente es experto en los sistemas de evaluación de conformidad de productos de la Unión Europea. Anexo 3, sistemas de alto riesgo, anexo 3. El punto de partida son los fines. Sistemas de identificación biométrica que no estén prohibidos, eso se está negociando ahora y no sabemos cuáles van a estar prohibidos, cuáles no. Componentes de seguridad en infraestructuras críticas, centrales nucleares, centrales de producción de energía, plataformas de Internet, de telecomunicaciones, etc. En educación, acceso o admisión, asignación a centros educativos, evaluación de aprendizaje, orientación del aprendizaje, pero esto tiene trampa, ahora lo vamos a ver. También se ha añadido por el Parlamento el fraude, sistemas de inteligencia artificial para detectar el fraude, copias, etc. En el empleo, similar, acceso, contratación, asignación de tareas, evaluación. Lo peor redactado, y hemos visto uno de los motivos de por qué, lo peor redactado, el acceso y disfrute de servicios. Y aquí es donde meten en este paquete en buena medida también al sector público. Y hemos visto en buena parte quizá el por qué, porque se dude la competencia de la Unión en esta materia. Está especialmente redactado, mal redactado, porque sistemas de inteligencia artificial sean de alto riesgo si sirven para dar prestaciones, ayudas, revocarlas, prioridades en el servicios de emergencia. El Parlamento propone añadir los sistemas para fraudes financieros. Esto puede ser muy importante, habrá que ver cómo queda, porque hoy por hoy ya se ha adelantado, el sector público está utilizando y mucho, pero es difícil que eso pueda entrar dentro de la competencia de la Unión Europea. Y luego los que se llaman genéricamente de aplicación de la ley, que eso en lenguaje en castellano pues no es un concepto muy claro, el enforcement. Pero bueno, aquí están los más conflictivos y de hecho de este listado ahora se está negociando porque muchos van a pasar a estar prohibidos. O entre comillas prohibidos, esto mañana se hablará, porque se excepcionará por ley esa prohibición, pero ahora no me corresponde entrar en ello. Muchos de ellos pueden pasar a estar prohibidos o a tener muchos más requerimientos para que se aplique, para que sean permitidos. Bueno, y entonces aquí, entre otros muchos, se habla de los sistemas para ser utilizados por una autoridad judicial y el Parlamento añade o un órgano administrativo. Esto es importante porque es que la Administración estaba voluntariamente olvidada. Y es los que están utilizando muchísimos sistemas de inteligencia artificial, que o son de alto riesgo o deberían serlo, a mi juicio. También en el ámbito más policial, penal, judicial, riesgo de cometer una infracción o reincidir, de ser víctima, polígrafos, si en un país están permitidos, estado emocional, que también se pide que la prohibición, sistemas para la fiabilidad de las pruebas, enjuiciar infracciones penales, migración, asilo, control fronterizo, toda una serie de funciones. Y se ha incluido, por ejemplo, en la última versión del Parlamento, los sistemas de inteligencia artificial que puedan influir en procesos democráticos, en elecciones, referéndums, comportamiento electoral y también los de las grandes plataformas, muy grandes plataformas de la Digital Services Act, del reglamento de plataformas. Y entonces esos algoritmos se quiere que pasen a ser también de alto riesgo. Bien,
voy concluyendo. Fíjense ustedes porque la clave es qué finalidades serían, pero me interesa muchísimo subrayar. Primero, señalar que se prevé la actualización continua del listado de alto riesgo, que haya una evaluación por la Comisión Europea, teniendo en cuenta pues, factores de riesgo, pero sobre todo que en las versiones del Consejo se ha introducido un elemento sustantivo. Es que el sistema de inteligencia artificial no sea meramente accesorio, un criterio jurídico, es decir, se utiliza inteligencia artificial, pero habrá que interpretar que no sea meramente accesorio su uso y que el uso de ese sistema de inteligencia artificial, sus resultados, puedan influir sustancialmente. Y esto se subraya, por ejemplo, en educación, en trabajo y lo podemos pensar en administración. Y esto es clave. Ya no estamos hablando del artículo 22 del Reglamento de Protección de Datos, que habla de decisiones solo automatizadas sin intervención humana, pero ya se está introduciendo el factor de que haya ese resultado del sistema de inteligencia artificial, sí que podamos afirmar que tenga base la decisión humana que luego a lo mejor se adopte. Y esto va a necesitar articularse jurídicamente mejor porque hay un espacio a la interpretación entre lo que no sea meramente accesorio y que la decisión sea sustantiva, pues va a ser muy importante. Bien, habrá que ver cómo queda finalmente y concluyo. El Parlamento introduce unos filtros nuevos. Es decir, no solo esas finalidades, no solo que tenga un significado sustancial y no meramente accesorio, sino que añaden que presente un riesgo significativo. Entonces, claro, ahí lo que prevén más o menos es que la Comisión Europea establezca unas orientaciones para dejar más claro qué sistemas, pese a que sean utilizados para estas finalidades que hemos visto, cuáles realmente presentan riesgos. Y entonces incluso se habla de un sistema de que el fabricante, el productor, el proveedor, pues tenga la posibilidad de notificar su producto. Si en 3 meses no lo contestan, ponerlo en el mercado, pero si no se espera esos 3 meses, que sea sancionado por haber puesto un producto en el mercado que era de alto riesgo. Bien, y concluyo ya ciertamente que se generan muchas preguntas que no dan tiempo ahora a detallar, pero básicamente el proveedor, el fabricante de inteligencia artificial, va a tener que conocer muy bien su sector. Si desarrolla productos de esos del anexo 2, tendrá que saber qué normativa le afecta. Si normalmente esa normativa le exige una autoevaluación o no. Si es una evaluación por un tercero, tendrá que ser considerado de alto riesgo. Pero incluso los que vayan a desarrollar estos sistemas o del anexo 3 tendrán que evaluar hasta qué punto su producto se puede utilizar como inteligencia artificial de alto riesgo. Porque tú puedes estar desarrollando un producto que no está pensado para esa finalidad y al menos preventivamente, esto no lo dice el reglamento, pero lo digo yo, preventivamente establecer un marco contractual diciendo, ojo, este producto no puede ser utilizado para las finalidades del anexo 3 o para ser incorporado en productos del anexo 2. ¿Por qué? Al menos tendrá que establecer un entramado contractual para eludir, si de verdad quiere eludir, el cumplimiento del reglamento de inteligencia artificial. Muchísimas gracias y perdón por un par de minutos de la sesión. Pues muchísimas gracias. Sí, ahora tenemos que poner el vídeo, ¿no? Sí, pero voy a tienes hacer controlado una prueba, tú, ¿no? porque por el tema más afín sería poner un vídeo que he comprobado que el audio no es muy bueno, pero me lo van a decir ustedes. El de Castillo. De Castillo, porque por la afinidad del tema quizás sería el que correspondería. Pero si no, ponemos el otro, y si no, el otro será esta tarde si arreglamos los problemas que se dan. Estimados asistentes y participantes en el Congreso Internacional... ¿Podemos subir el volumen? No, espera, está subido al tope ya. Pero la idea es esta. Investigador Ramón y Cajal en el Departamento de Derecho Civil. Voy a comenzar dando las gracias al Congreso y a la dirección, particularmente al profesor Coutinho, por darme la oportunidad de participar en este evento, ¿Se oye o no? a pesar de hacerlo de manera remota. En los momentos en los que se está celebrando este congreso, estoy participando en... 32, espera un segundo, 33, 34, ¿no? Vale, sí, vale. ¿Voy? ¿Le doy? Sí. Dentro de la Academia Judicial de Filipinas, con el Tribunal Supremo Filipino, 37. en el marco de un proyecto europeo para la modernización del derecho filipino que acaba justamente con este evento. Lamento no poder estar físicamente con ustedes. Espero que las reflexiones que aquí voy a compartir susciten algo de debate y poder
enterarme de ese debate de alguna manera posteriormente. Bien, el tema que se me ha encomendado lleva por título la inteligencia artificial de propósito general, modelos fundacionales y ChatGPT. Ha adquirido una grandísima importancia a lo largo del último año a raíz de la popularización, o como ha dicho la secretaria de Estado, del momento eureka de ChatGPT durante el último año, como digo. La propuesta de 2021 no menciona los modelos fundacionales y no ha sido hasta 2023 cuando las enmiendas del Parlamento Europeo las han integrado en el marco del reglamento de inteligencia artificial. Este reglamento está ahora mismo en fase de diálogo tripartitos, por lo tanto, la mención a las enmiendas que hagamos es una mención a un texto que aún no está aprobado y que está en fase de discusión. También se menciona en el reglamento 817-2023 del Gobierno de España de 8 de noviembre que está orientado a desarrollar un entorno para el cumplimiento normativo de la propuesta de reglamento de inteligencia artificial. La semana pasada tuvimos noticia de que precisamente la regulación de los modelos fundacionales en el reglamento de inteligencia artificial es uno de los temas clave en la negociación y está siendo objeto de debate. Hay dos posturas fundamentalmente, una que se inclina porque se establezcan códigos de conducta autorregulatorios pero sin un régimen de sanciones, que está defendida por Francia, Italia y Alemania, y otra que defiende la inclusión de ciertas obligaciones, no solamente de transparencia, para los modelos fundacionales. Esta postura está defendida fundamentalmente por España. Existe consenso, en cualquier caso, en considerar que los modelos fundacionales no son sistemas de alto riesgo y este consenso se basa fundamentalmente en no entorpecer el propósito de la propuesta de reglamento de inteligencia artificial. Esto es, fomentar la innovación basada en inteligencia artificial, como dice el Considerando 71 y como podemos ver también en el título quinto, que precisamente lleva por título Medidas de apoyo a la innovación basada en inteligencia artificial. En esta ponencia voy a centrarme fundamentalmente en las reflexiones del Parlamento Europeo y añadiré puntualmente alguna referencia al Real Decreto 817-23 del Gobierno de España. Bien, antes de comenzar debemos distinguir tres conceptos: inteligencia artificial de propósito general, modelos fundacionales y ChatGPT. Comenzó a hablarse de la inteligencia artificial de propósito general en 1997, cuando el jugador de ajedrez, la inteligencia artificial conocida como el jugador de ajedrez, derrotó a Garry Kasparov en una partida de ajedrez. Esta inteligencia artificial es una inteligencia artificial estrecha, específica o machine learning, es decir, sistemas que sirven para un propósito concreto pero que lo saben hacer muy bien. Por contra, los sistemas de propósito general están destinados a que el proveedor del sistema pueda realizar funciones de aplicación general, reconocimiento de texto, imágenes, habla, generación de audios, etc. No habría sido posible dar este salto de una inteligencia artificial estrecha a una amplia o de propósito general sin el abaratamiento de costes de almacenamiento y procesado de datos y sin las capacidades de analítica de datos en masa que puede desarrollar las técnicas de Deep Learning o de Big Data. Los modelos fundacionales, por su parte, son modelos de inteligencia artificial que están entrenados con una gran cantidad de datos, Big Data, diseñados para producir información de salida de carácter general y adaptarse a una amplia variedad de tareas diferentes. Esto está definido, palabras más o menos, en el artículo 3.1.4 de las propuestas del Parlamento Europeo y en el artículo 3.6 del reglamento 817-23. En cualquier caso, se trata de un avance muy significativo en el desarrollo de modelos de inteligencia artificial, tal como se refleja, por ejemplo, en el Considerando 60 de las propuestas del Parlamento Europeo, lo que hace que tengan una importancia cada vez mayor. Ahora bien, no se deben relacionar los modelos fundacionales exclusivamente con la inteligencia artificial de propósito general. Un modelo fundacional puede servir también para sistemas de inteligencia artificial con finalidades específicas. Pero, a efectos de la regulación que establece el Reglamento de Inteligencia Artificial, podemos ver que en la enmienda 101 del Parlamento Europeo se excluye expresamente aquellos modelos fundacionales que estén orientados para sistemas de inteligencia artificial específica. La razón que justifica esta exclusión es que la mayor interpretabilidad de estos modelos hace que su comportamiento sea menos imprevisible. Bien, ya por último, ChatGPT hizo fortuna a lo largo del último año en todo tipo de foros. Estoy seguro de que todos los que estamos aquí presentes hemos participado en un monopolio de conversación relativa a ChatGPT fuera y dentro de nuestro entorno de trabajo.
Si ChatGPT es capaz de producir cierto tipo de texto, esto genera una serie de desafíos jurídicos y sociales. Por lo que se refiere a los desafíos jurídicos relativos a derechos de autor, lo veremos brevemente al final, y por lo que se refiere a los derechos sociales, las consecuencias que vaya a tener el hecho de que una máquina sea capaz de hacer por nosotros elaboración de textos creativos. Bien, ¿qué aspectos merece la pena destacar por lo que se refiere a la regulación de los modelos fundacionales en el Reglamento de Inteligencia Artificial? En primer lugar, la enmienda 213 del Parlamento Europeo propone una introducción de un nuevo artículo 4 bis relativo a los principios generales aplicables a todos los sistemas de inteligencia artificial. Modestamente, al margen de su aplicación concreta a los modelos fundacionales, creo que es un acierto la inclusión de un precepto de este tipo que actuaría, salvando las distancias, como un homólogo al artículo 5 del Reglamento General de Protección de Datos, pero aplicado a sistemas de inteligencia artificial. ¿Cuáles son estos principios? Son 6. Intervención y vigilancia humana, solidez y seguridad ética, privacidad y gobernanza de datos, transparencia y, habría que añadir, explicabilidad. Tanto el profesor Lorenzo Cotino como el profesor Jorge Castellano, presentes en el Congreso, pueden hablar mucho mejor que yo de todos estos temas. Diversidad y no discriminación y equidad, bienestar social y bienestar medioambiental. Bien, estos 6 principios resultan aplicables con carácter general. Sin embargo, en el caso de los modelos fundacionales, tienen que ser cumplidos por los proveedores o implementadores de los modelos fundacionales de acuerdo con los artículos 28 a 28 ter. Hay que señalar una parte importante en este punto, y es que los artículos 28 a 28 ter forman parte del título tercero, que está referido a los sistemas de alto riesgo. Si estamos de acuerdo, y así se ha destacado al inicio, que la negociación del Reglamento de Inteligencia Artificial por el momento tiene consenso respecto de que los modelos fundacionales no son per se sistemas de alto riesgo, esto es interesante a la hora de interpretar lo siguiente, y es que la regulación que está establecida en los artículos 28 a 28 ter de la propuesta del Reglamento de Inteligencia Artificial, de acuerdo con las enmiendas del Parlamento Europeo, es una regulación para los modelos fundacionales que se refiere exclusivamente a estos 3 artículos. Pero el hecho de que los modelos fundacionales estén recogidos en estos 3 artículos no implica que el resto del título tercero les sea aplicable. Bien, el Reglamento de Inteligencia Artificial, en el artículo 28 que se propone, lleva por título las obligaciones de distribuidores, importadores, usuarios y terceros. Este es el título originario de 2021. La propuesta del Parlamento Europeo propone sustituir este título por responsabilidades a lo largo de la cadena de valor de la inteligencia artificial, distribuidores, importadores, implementadores o terceros. Aquí destaco 2 cosas brevemente. Primero, la mención al conjunto de la cadena de valor me parece acertada, ya que subraya tanto la importancia del proceso de producción de la IA como su aplicación posterior, pero me suscitan más dudas la sustitución del término obligaciones por el término responsabilidades y también la conveniencia de incluir un elenco pormenorizado de todas las partes implicadas. Bien, al margen de menciones puntuales que se desarrollan tanto en los artículos 28 como 28 bis, el grueso de las obligaciones relativas a modelos fundacionales se encuentra en el artículo 28 ter, que corresponde a la enmienda 399 del Parlamento y que lleva por título obligaciones, esta vez de nuevo obligaciones, del proveedor de un modelo fundacional. Estas obligaciones las podemos agrupar en 3 categorías. Obligaciones previas a la comercialización de un modelo fundacional, posteriores a su comercialización y específicas relativas a modelos fundacionales de IA generativa, esto es, ChatGPT, DALL-E, etc. Bien, respecto de las obligaciones previas a la comercialización de un modelo fundacional, estas obligaciones van a resultar aplicables al proveedor independientemente de que el modelo se facilite de manera independiente o integrado en un sistema de inteligencia artificial o en otro producto, tanto si se proporciona en el marco de licencias libres o de código abierto como si no. Bien, además de todo eso, en el artículo 28 ter, apartado segundo, el proveedor de modelo fundacional debe cumplir con una serie de requisitos previamente a la comercialización o puesta en funcionamiento del modelo fundacional. Estos requisitos son: debe demostrar la detección, reducción y mitigación de riesgos razonablemente previsibles para salud, seguridad, derechos fundamentales, medio ambiente, democracia o Estado de Derecho.
mediante diseño, análisis y ensayo adecuados. Y además debe aportar documentación de los riesgos no restantes mitigables tras el desarrollo. También tiene que tratar de incorporar conjuntos de datos sujetos a medidas adecuadas de gobernanza. Debe diseñar y desarrollar un modelo que cumpla, primero, con el fin de alcanzar a lo largo de su ciclo de vida niveles adecuados de rendimiento, previsibilidad, interpretabilidad, corrección, seguridad y ciberseguridad, y debe hacer uso de las normas aplicables para reducir el uso de energía, recursos y residuos. El día 21 de noviembre pasado, Paloma Llaneza alertaba de que el uso de ChatGPT, sus instalaciones y sus servidores están secando ríos. Creo que esta mención del Parlamento Europeo está directamente conectada con esa alerta y ese impacto medioambiental que tiene la inteligencia artificial. Como siguiente requisito, debe elaborar una documentación técnica exhaustiva e instrucciones de uso inteligibles para los que después pongan en funcionamiento este sistema. Además, debe establecer un sistema de gestión de calidad para garantizar y documentar el cumplimiento de todo lo anterior. Salvando las distancias, si me permiten, esto sería un equivalente al principio de responsabilidad proactiva. Por último, debe registrar el modelo fundacional en la base de datos de la Unión Europea prevista para sistemas de alto riesgo independientes. Hago un pequeño paréntesis para destacar que, a pesar de que existe consenso respecto de que los modelos fundacionales no son de alto riesgo, las enmiendas presentadas por el Parlamento Europeo constantemente van haciendo referencias puntuales a ciertos aspectos de los sistemas de alto riesgo. Bien, segundo grupo son las obligaciones posteriores a la comercialización del modelo fundacional. Hay una sola obligación posterior a esta comercialización. Durante los 10 años posteriores a la introducción del sistema de inteligencia artificial en el mercado o su puesta en servicio, los proveedores de modelos fundacionales deben mantener la documentación técnica a disposición de las autoridades nacionales competentes, esto es, de la Agencia de Supervisión de la Inteligencia Artificial. Ya por último, se prevén en este artículo 28.3 obligaciones específicas para modelos de IA generativa. Estas obligaciones específicas son, primero, cumplir con las obligaciones de transparencia previstas en el artículo 52.1 del Reglamento de Inteligencia Artificial. ¿Qué quiere decir esto? Obligación de informar a las personas que interactúen con estos sistemas de que están interactuando con un sistema de inteligencia artificial. Segundo, tienen que diseñar y desarrollar un modelo de manera que se garanticen las salvaguardas adecuadas contra la generación de contenidos que infrinjan el derecho de la Unión Europea. Y ya por último, sin perjuicio de la normativa sobre derechos de autor, deben documentar y poner a disposición del público un resumen suficientemente detallado del uso de los datos que han utilizado para la formación del modelo fundacional protegidos por derechos de autor. Me apoyo en este último punto para cerrar con dos retos fundamentales que, a mi juicio, plantea la IA generativa. No los modelos fundacionales con carácter general, pero sí la IA generativa, relativo a los derechos de autor y también a su inclusión o no en los sistemas de alto riesgo. En lo que se refiere a los derechos de autor, personalmente no tengo claro que, al margen de los deberes de honestidad que puedan venir desarrollados en normas específicas, la utilización de ChatGPT por un particular para preparar cualquier tipo de escrito suponga una infracción clara de la normativa de propiedad intelectual. Para empezar, según el artículo 1 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, la propiedad intelectual de una obra corresponde al autor por el solo hecho de su creación. Pero ¿cuándo puede entenderse que yo, como particular, como persona física, soy autor de una obra literaria que ha sido generada por inteligencia artificial? Se trata de un debate complejo. En mi opinión, se parece, salvando las distancias, al que en su momento surgió en torno a la fotografía y que actualmente nos permite distinguir entre fotografía artística y mera fotografía, que es aquella que consiste en apretar un botón. Por el momento no hay criterio de qué significa apretar un botón en el contexto de ChatGPT. Tampoco puede hablarse estrictamente de plagio, ya que plagiar es copiar a otra persona. Y tampoco necesariamente va a ser un acto de competencia desleal, salvo que concurran los requisitos relativos a la competencia desleal. Bien, finalizo volviendo a la pregunta de si los modelos fundacionales deben considerarse de alto riesgo o no.
Y acabo con una reflexión que quizá ustedes puedan completar mejor que yo. El reglamento de inteligencia artificial, cuando conceptualiza los sistemas de alto riesgo, no los hace depender de la tecnología o del método que los sustenta, sino del uso al que estos se destinan. Si esto es así, no tendría mucho sentido preguntarse si los modelos fundacionales per se son de alto riesgo o no, ya que dependerá de la finalidad para la que se utilicen. Y me permito recordar el considerando 40 de la propuesta de reglamento de inteligencia artificial, que dice que deben considerarse de alto riesgo ciertos sistemas destinados a la administración de justicia y a los procesos democráticos en la medida en que puedan tener efectos potencialmente importantes para la democracia, el Estado de Derecho o las libertades individuales. La pregunta con la que me gustaría acabar es la siguiente. Si se desarrolla una IA generativa capaz de producir o destinada a producir vídeos con el objetivo de alterar procesos democráticos, ¿debería considerarse de alto riesgo? ¿O, por el hecho de tratarse de una IA generativa y por lo tanto de un modelo fundacional, debería excluirse de esa consideración de alto riesgo? Me parece, entiendo, y podrán corregirlo en el coloquio, que sí se trata de una actividad de alto riesgo. Espero que en el debate puedan arrojar luz sobre todas estas cuestiones. Doy de nuevo las gracias por la oportunidad de participar con ustedes y Bueno, pues nada, no con inteligencia artificial, sino con el apaño casero, ¿no? Que nos ha hecho Lorenzo, hemos podido escuchar esto. Al final, ¿no? Intellectus apretatus, que decían nuestras maestras, ¿no? Del colegio. Pues nada, muchísimas gracias. Vamos un poquito mal de hora, entonces tenemos tiempo para el coloquio. Simplemente yo lo que pediría es que estuviéramos hablando de preguntas o comentarios muy breves, muy sintéticos, yendo muy al grano. Por ejemplo, yo le pregunto a Lorenzo, si dicen ya que cuando lo use la Administración de Justicia o una autoridad administrativa, esto por sistema es de alto riesgo, ¿qué sentido tiene luego enumerar una serie de cuestiones concretas donde se usa por parte de una autoridad administrativa? Ya estarían incluidas. No entiendo muy bien esto. Pero preguntas de este estilo, para que nos ilustren un poco más los ponentes. ¿Hay alguna? Sí. Alza la voz, por favor. Sí, una pregunta para el profesor Ortega al principio, y si no, pues inmediatamente a la mesa. Sobre un ámbito no cubierto por el reglamento, porque no puede, es un ámbito reservado a los Estados miembros, la regulación de las competencias profesionales, pero es evidente que en cualquier entorno regulado, no tan regulado por ejemplo como la sanidad, a lo mejor menos regulado como el ámbito del derecho, pero es evidente que la práctica nos muestra que la regulación de actividades es una clave de éxito para todo lo que no prevé la ley, que sabemos que es imposible. Siempre va a haber cosas imprevistas y ahí el profesional es donde hace un poco de modulador, de colchón, a través de las actividades reguladas. Entonces mi pregunta es, si es prudente y realista pensar en una regulación, con el reglamento que está claro que no puede estar porque una imposibilidad material competencial, sino a largo plazo, de visión europea. ¿Es realista pensar en que no necesitamos ningún tipo de regulación de actividad profesional, aunque fuera muy puntual, relacionado con el alto riesgo, etcétera, etcétera? ¿O es imprudente y esto es un cuento de la lechera pensar que esto va a ser sostenible con la complejidad que tiene? Lorenzo nos ha dado muchas pinceladas de la complejidad que tiene esto solo en los sistemas de alto riesgo. Entonces iría la pregunta por ahí. ¿Prudente, no es prudente? ¿Es viable, no es viable? Gracias. Muchas gracias. Recogemos una pregunta también del profesor Corbalán y luego responde la mesa. Para Lorenzo, ahí en el recién ponente afirmó que los modelos, sí, espero que no hayan notado mal, tenían mayor interpretabilidad que otros sistemas de IA y que por tanto eran menos imprevisibles. Me llamó poderosamente la atención porque la literatura dice lo opuesto. Son más cajas negras, son más imprevisibles, por eso alucinan. Y IA controlada probablemente no alucine. Entonces, al menos si no se usan transformers. Entonces, teniendo en cuenta esto y que los modelos generativos se pueden usar para todos los fines que la Unión Europea, que el reglamento define como finalidad, para todos esos, es literal, se han hecho pruebas para esos, ¿no sería un total contrasentido, prima facie, no considerar de alto riesgo a modelos que incluso tienen capacidad de alucinar y a su vez pedirle a una empresa que tenga que desarrollar una IA con una serie de requisitos y en realidad lo que están favoreciendo es que usen modelos
y no las otras ya? Esta sería la pregunta. ¿Empiezas tú, Lorenzo? Empiezo. ¿No? Bueno, por cuanto a las competencias profesionales, no sé exactamente muy bien la pregunta, pero no hay mucho tiempo para detallar, pero sí que creo que una regulación más sectorial hoy por hoy no sería necesario. Ya es bastante hacer una regulación general con el modelo que yo creo que es acertado de sistemas de alto riesgo definidos sobre la base de lo que he señalado, pues que tengan realmente impacto y riesgo como un filtro, que no sean accesorios, y esto también un poco a lo que has introducido tú, creo que va a ser clave, es decir, en la Administración de Justicia, lo había dicho Juan Ignacio, y en el sector público, que sean realmente importantes para la decisión o el procedimiento o el servicio público que se esté prestando, como hace la ley valenciana, que tengan impacto en el procedimiento o en el servicio público. Creo que son elementos definitorios interesantes, más allá de que, y para excluir los usos puramente accesorios, puramente procedimentales, chatbots meramente informativos, que no hagan algo que tenga más impacto. Eso, y entonces sí que creo, también es cierto que la regulación norteamericana o la futura regulación del Reino Unido va más a sectores específicos, a que se generen recomendaciones y orientaciones para el uso específico en cada sector, de manera más... Aquí, digamos, hemos ido más transversal y se está buscando en otros ámbitos ir más a silos específicos. Yo creo que eso vendría luego, que se generen criterios interpretativos del Reglamento de Inteligencia Artificial para sectores específicos, como antes se mencionaba, agricultura, alimentación, producción industrial, etcétera. Pero yo creo que primero hay que poner los caballos primero delante y luego la carreta detrás. Luego, por cuanto a la pregunta que haces, si no me he explicado mal, además directamente lo menciona el considerando, dice que son más interpretables los sistemas que utilizan técnicas de razonamiento que los sistemas de aprendizaje. Eso es lo que textualmente viene a señalar. Si me he explicado mal, pues pido disculpas. Sí, no, el ponente. Bien, y luego es muy interesante, no da tiempo a mucho más, pero los modelos fundacionales. No existían en la propuesta del Consejo, de la Comisión, empiezan a aparecer hace 1 año y medio, pero con el fenómeno ChatGPT ha sido básicamente el reglamento el que está proponiendo regulación. Y entonces en la regulación, yo sí que creo, y lo ha señalado bastante, ahora hay 2 bloques, el bloque un poco de España y el bloque de Italia, Francia y Reino Unido, que han acordado ser un poquito más light en toda la regulación que nos ha comentado Castillo. Entonces estamos en pleno debate. Esto pasó hace 2 semanas, que se reunieron, hace 10 días, se reunieron los ministros de estos 3 países y entonces habrá que debatir. Y está claro, y ya se ha dicho en los documentos, que no va a ser de alto riesgo, pero que tienen obligaciones sobre todo de gobernanza de datos, las que nos ha señalado, gobernanza de datos, y claro, es que, por definición, un modelo fundacional se puede utilizar pues, como una pistola, si es que es una pistola, para muchas direcciones. Y entonces, claro, si un modelo fundacional lo utilizas para una finalidad de alto riesgo, entonces ya estaremos hablando de un sistema de alto riesgo, que tendrá que cumplir los requisitos de alto riesgo. Pero si un modelo fundacional per se, lo que tiene son estas obligaciones más genéricas que yo creo que son razonables, porque lo estamos viendo con ChatGPT. Necesitamos saber un poco la calidad del sistema, los sesgos, etcétera, pero no son de alto riesgo. Gracias. Pues, profesor Ortega, y contigo cerramos. 30 segundos, coincido con Lorenzo. Yo creo que si conseguimos sacar el artículo 2 del reglamento como está, ya nos daremos con un canto en los dientes, porque ya nace mal. Entonces, quiero pensar que a través de códigos de conducta, guías prácticas, guías de buenas prácticas, normas sectoriales, se pueda regular perfectamente. El artículo 2, desde la perspectiva territorial, que es lo que hemos analizado, ya nace con bastantes deficiencias, y eso va a provocar el trabajo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sin ninguna duda. Tendrá que matizar, como ha ocurrido cuando, y se decía en la mesa anterior, cuando no juristas se ponen a hacer normas, y no juristas que no tienen conocimientos, en este caso, de las normas de conflicto de derecho internacional privado, no tiene más. Solo hay una norma de derecho internacional privado en el reglamento, que es el artículo 2, y está mal configurada. Alegría. Bueno, pues... Pero si no, no tendríamos trabajo. Bueno, el vídeo de Ángel Gómez de Ágreda lo veremos por la tarde, por eso lo veremos esta tarde, porque nos falla un ponente y aprovecharemos para ponerlo ahí, así no...